Hola, buenas tardes. Estamos en un lunes de mediados de septiembre del 2022, en este caso en el ciclo Referentes. En el capítulo 10 nos toca hoy como invitado especial pianista, compositor, arreglador, figura yo creo importante de la música argentina, Nicolás Gershberg. Nico, buenas tardes. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Todo bien? Muchas gracias por participar del ciclo en principio, ¿no? No, al contrario, un placer y a vos por la invitación y realmente, como te decía, cuando me invitaste, qué bueno qué buena iniciativa, que hayas encarado este tipo de charlas con colegas y con gente Ujú. bueno, que viene haciendo cosas, así que me parece una muy buena iniciativa y me honra también estar ahí como Bueno, invitado. buenísimo. Esta es la charla número 103 que yo Fu, realizo. impresionante. Sí, por Mirá eso que te digo, es, es toda una obra ya. Es todo toda un una obra. laburo. Sí, sí, son casi Sí, dos sí, claro, años, son casi dos claro, años claro. de charlar y de conocer en forma particular a un montón de colegas que es muy interesante es escucharlos hablar ustedes, digamos. ¿Eh? Por eso yo te decía que no es una entrevista, sino que es una Total. charla donde ustedes cuentan buena parte de su historia musical, ¿no? Genial. Me parece fantástico. Nico, vamos al principio de todo entonces. ¿Cuándo empieza Nicolás a interesarse por la música? ¿Por qué? ¿Qué elemento hubo? Si hubo alguna cuestión familiar, algún disco, algún gusto. ¿Cómo fue ese primer contacto Sí, con la música? bueno, de muy chico, y, y de la mano de mi viejo, Mm, que mi viejo era médico, este, pero bueno, siempre estuvo mucho que ver con la música también, estuvo ujú. muy presente la música, la poesía, digo, era un tipo muy interesado en todas esas expresiones, más allá de que su profesión y vocación era la medicina, y ya de chiquito se ve que había mucho estímulo, sin quererlo tal vez, ¿no? Pero bueno, Discos cuando que sonaban en casa. sí, 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 él escuchaba en esa época, serían vinilos o algunos cassettes, Claro. y había poco de todo, pero yo digo generalmente buena música, ¿no? O sea, era Ujú. variado, había Beatles, por supuesto, por Sí, la generación de ellos, claro. pero después había música latinoamericana, cantautores, había muchos grupos vocales que a mi viejo le gustaban mucho también. Ujú. Él, de hecho, había formado en su adolescencia y juventud algún grupo con esas características, folclore Ajá. cantado a voces. Sí. En el caso de él era todo medio de oreja, intuitivo, Sí. pero siempre, digamos, estuvo ahí. Después había un poco de jazz, bossa nova, un poco de música clásica, tango, Piazzolla también. Digo, un poco eso es lo que estaba en casa sonando en mi infancia. Y muy chico también mi viejo tenía como la idea de que estaba bueno que estudiase algún instrumento musical, aunque sea Qué de bueno, ¿no? manera formativa. Sí, Qué sí, bueno. él Qué la verdad buena que idea. tenía, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y ya a los 6 años, él notaba que yo tenía buen oído Ujú. y que me interesaba. Y bueno, tenía un paciente. Nosotros en esa época vivíamos en Caseros, y tenía un paciente del barrio que era Mario Tegli, Mario papá de Taylor. Leo Tegli, Sí, claro, pianista. maestro Mario, pianista muy bueno, Sí, sí, excelente sí, de lo jazz, recuerdo. Sí, sí, y lo recuerdo. era paciente del barrio, y me acuerdo que le consultó a Mario y le dijo, mira, mi mamá le ha dado clases a todos los chicos del barrio durante Ah, décadas, ¿por qué no lo llevás? A ver, y bueno, así estudié con la mamá de Mario, con Sara, que ya era una señora grande. ujú. Y bueno, tomé clases con ella e hice toda una especie de carrera porque íbamos a rendir todos los Ah, años en un conservatorio. qué bueno. Así que fue música clásica, por Ujú. sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, un poco de teoría, un poco de solfeo, como se hacía en esa época. Así que fue una educación un poco así, con una profe de barrio, bastante tradicional en ese sentido. Sí. Y, y la completé, digamos, a los 12 años porque había, como te decía, íbamos a todos los años a preparar un examen y rendirlo en un conservatorio
que se llamaba el Conservatorio Gaito, que Ujú. administraba en ese momento, creo que era una nieta de Constantino Gaito, Sí, que fue un importante compositor. compositor argentino, sí. Sí, sí, sí. Este, y, y bueno, digo, a los 12 años era profesor de piano, tengo el diploma, digo, muy lejos estaba yo de poder darle una clase a nadie ni de Claro. tener tampoco el conocimiento ni la experiencia, pero bueno, había, lo que digo es que en todos esos años, entre los 6 y los 12, hice todo un recorrido por obras del repertorio pianístico, clásico, estudios, bueno, fue una buena iniciación, ¿no? En toda esa época, así que yo creo que haber tenido sobre todo ese contacto con la música de tan chico fue importante para mí, fue importante. Además, que interesante lo que contás, que yo te diría que el 99.99% de los colegas con los cuales he hablado hablan de la misma escucha de música ecléctica, digamos, de las Mm, casas, de los padres, de la mamá, del papá, de los gustos de los hermanos mayores, por ahí también, sí, de esta escucha de música generalista, digamos, ¿no? Es decir, no total, solamente los Beatles o no solamente Piazzolla, sino que en el medio había un montón de cosas que son lo que somos nosotros hoy, ¿viste? Qué loco que sí, eso, sí, uno sí, como cuando se pone a ver en retrospectiva para atrás, en tu caso decís, bueno, este tipo que toca, y toca de todo. Bueno, ¿por qué sí, toca de todo? Porque indudablemente viene de una escucha de niño, de la familia, muy amplia, y eso era un paquete de música muy grande que totalmente. nosotros no hacíamos diferencia si era tango, jazz, folclore, música clásica. Era música de calidad, como vos dijiste al principio, ¿no? Sí, Eso indudablemente que influyó en nuestras carreras musicales profesionales después, ¿no? seguramente, seguramente todo eso trae alguna influencia importante. A mi Claro. viejo particularmente, digo, en este caso le gustaban mucho las Ah. voces, digamos, yo no fui cantante ni falta que hace, pero digo, a él me acuerdo que le gustaba, se fascinaba con Mercedes Sosa, Jairo, Claro, Pavarotti, digo, las grandes voces, claro. Sinatra, que yo, todas voces en diferentes estilos también, pero tenía una fascinación por esas voces tan increíbles, ¿no? Que Mira. también seguramente en algún lado habrán estado. Yo, como te digo, me dediqué a la música instrumental, soy un Sí, instrumentista, digamos, sí, tocó sí, el piano sí. y no canté, digamos, más allá que Mm. estaba eso, por suerte para mucha gente, pero bueno, seguramente todo eso también en algún lado Che, quedó. y esos recuerdos de tu experiencia de niño, estudiante, con esta profesora de barrio, como contabas, Sí. qué recuerdo tenés de, ese, de esa parte primigenia del estudio de la música? Bueno, yo creo que ah, fue importante. En ese momento yo era chico, muy chico. Digo, los primeros años tenía 6 7 Muy 8 años, chiquito, muy muy chiquito. chiquito. Me creo que no tenía mucha noción de qué era, simplemente lo hacía porque me llevaban a la profesora y estudiaba. No te digo que me mataba ni que era un niño prodigio, porque no es la verdad. No, pero lo mantuve. En algún momento, seguramente tuve algunas este, cosas, viste, de esa época de los chicos que no quieren estudiar y que tienen ganas de hacer otra Mm, cosa. Entonces mi viejo me decía, pero dale, estudiar, que claro. vale la pena. Después en algún momento recuerdo también que, qué sé yo, mi viejo se había medio como cansado, laburaba mucho también y se había cansado en los momentos que yo no estudiaba, decirme dale. Entonces me dijo, en un momento me acuerdo que yo tendría también 10 años, no es mucho, pero me acuerdo me dijo, mira, bueno, si tenés ganas, seguí, yo no voy a estar persiguiéndote Claro. para que vos estudies. Se ve que de alguna manera eso Te me impactó. llamó, dependía, sí, dependía solo de mí, porque él dijo, ya no te voy a insistir más, y Claro. seguí, Mira. y seguí varios años más, hasta que, como te digo, a los 12 y pico, que también sos chico, pero bueno, terminé, por lo menos esa etapa, en la cual me recibí, como te decía, simbólicamente de profesor, ¿no? Claro, pero además que interesante esto del conocimiento primario, del contacto con un instrumento como el piano,
Y con el contacto con la lectura musical y la escritura musical, Sí, ¿no? Es decir, eso sí, me parece que también es muy importante. Yo eso lo viví muchos años después. claro, Es decir, claro. haberte Sí, formado, entendiendo que es un acorde, una blanca, una negra, una corchea, totalmente. es interesante desde niño, digamos, ¿no? Sí, porque probablemente lo naturalizás desde muy chico, ¿no? Y Totalmente. lo vivís como algo que es parte de lo que vos conocés y manejás desde una temprana edad, ¿no? Ujú, claro. ¿Y qué pasó después de los 12 ya recibido de profesor? Bueno, a partir de ahí tuve mis años de adolescente, digamos, Claro, en claro. todo sentido, 13, 14, 15. No le di mucha bola a la música y Ah, prácticamente no estudié esos años mira. música. Si bien tocaba, seguía tocando y sobre todo me había empezado a gustar otra música a mí, que era más que nada el rock y el rock Ujú, nacional. ujú. En esa edad me gustaban también otras músicas, pero escuchaba mucho en ese momento, eran los años 87, 88, 80, y escuchaba mucho y empecé a ir a algún recital de Charlie, de Ah, Spinetta, ¿viste? De claro. Fito, de Soda, qué sé yo, de ciertos grupos que me volaban la cabeza porque, claro, yo tenía 13, 14 años, ir a ver eso era una experiencia enorme, y me marcó bastante esa experiencia porque, ya te digo, era otra manera de vivir la música, ¿no? Desde otro lugar, Totalmente distinta, ¿no? eh, tal cual, tal cual. Claro, Y estaba pasando en ese momento todo eso, era toda una cosa interesante. Y entonces quería tocar un poco esa música también. claro. Y Naturalmente quise pasó empezar a eso, tocar, pasó eso, claro, quería claro. eso, quería poder tocar esa música y poder tocarla un poco mejor de lo que lo tocaba, porque yo tenía una instrucción, una enseñanza clásica. Ujú, Si bien después que el oído me ayudaba y sacaba, pero no tenía muchos recursos claro, para poder tocar otras músicas sin una partitura. claro, claro. Y justamente en ese entonces, después de ese par de años medio de adolescencia y de estar un poco en el aire, este, sentí que tenía ganas de aprender cómo se hacía eso, de cómo se podía tocar mejor la música popular. Claro. Este, y nuevamente lo fui a ver a Mario, que era quien yo Ah, conocía en el barrio, el referente, para ver. el Sí, sí, referente. sí, sí, claro. Claro, Sí, sí, claro. sí. Y él me dijo, mira, hay un tipo que es muy buen maestro y que sabe mucho y que toca este, jazz, pero la armonía y todo eso, yo creo que tendrías que hablar con él. Me mandó a estudiar con el tío Jacobe, Uf, Santiago Jacobe, qué así que tremendo, ya de los 15 años caí en unas muy buenas manos tremendo. de un gran maestro, un gran músico, Gran músico. pero un maestro de generaciones, maestro de maestros, ¿no? Digo yo, Sí, sí, que le sí. dio clases y le enseñó a muchísima gente. Y bueno, tuve la suerte de caer digo caer, por decirlo alguna vez, pero de poder llegar a tomar clases en esa temprana edad con Santiago. Y bueno, nada, me voló la cabeza, no entendía nada al principio. Y Me porque, claro, mostraba, vos venías del palo clásico, digamos, y sí, aunar ese palo clásico, digamos, con todo tu conocimiento, con la música popular debe haber sido un choque de planetas, digamos, ¿no? total, total. Primero no entendía nada. Me acuerdo que Santiago me tenía paciencia, yo era chico. Pero realmente con los años, ya en ese momento, pero con los años me di cuenta de lo mucho que te deja y lo importante que es tener grandes maestros. Porque lo que me Totalmente. enseñó Santiago a los 15, 16, 17 años, me quedó para siempre. Digamos, yo lo fui entendiendo con el tiempo y decantando, y después uno sigue adelante y sigue Sí, profundizando, pero sí, sí, sí. los años esos que tuve con Santiago fueron fundamentales para mí, Y es el fundamentales para, basamento de lo que vino después tuyo, digamos, ¿no? sí, 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 todo lo que es la armonía en el jazz, en el piano, en la música popular, la improvisación, que yo no tenía ni idea de qué se trataba. Y él me empezó a hablar de la improvisación desde otro lugar, con seriedad, ¿no? Bueno, nada, fue muy importante Santiago en mi formación, realmente Ajá. muy importante. Me cambió la cabeza porque yo venía
totalmente de otro lado y desinformado de muchas cuestiones. claro, Y bueno, a partir de ahí me empezó a dar herramientas, no solo para poder tocar mejor esta música que yo escuchaba, sino para poder meterme en un mundo que yo prácticamente desconocía, que fue el jazz. claro. Y me volví loco, claro, me volví loco porque me empezó a Santiago, mostrar. Mm. Santiago digo, es un referente de la música porque además tuviste la oportunidad de estudiar con él. ¿En qué época? Años 89, 90, 91. Claro, él ya venía con una espalda artística atrás No, inmensa, sí, inmensa. sí, 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 Tocó con sí, todo el claro. mundo. Había tocado y estaba tocando, yo lo iba a ver y tocaba en ese momento con grupos impresionantes. En esa época tocaba bastante con el Fats Fernández. Claro. Digo que también fue un gran referente para mucha gente Ujú, sí, como intérprete. Bueno, nada, había tocado en los 70 con Piazzolla un año, en el Objeto Electrónico, había acompañado y había formado grandes conjuntos, fue de la generación de, de- de- de estos grupos de avanzada de los 60 y 70, ¿no? Del jazz. tocó con el este, Zurrón en Sanate Clarificación, tocó. También, sí, sí, sí. Claro, claro, Con eran Plus, famoso. Tinte Plus era. avanzadísimos para la Sí, época. sí, sí, sí. Muchísimo. Muchísimo también vivió afuera y bueno, Ujú, digo, tenía mucha data muy interesante. Bueno, un capo mirá, realmente. mirá. Y en esa época vos ya empezás a hacer tus primeras experiencias de grupo, digamos, empezás a tocar con gente o esto pasa más adelante. No, no, de a poquito sí, voy como empezando a tener algunas oportunidades, pero lo que a mí más me marcó para poder insertarme en un medio musical en el cual tuviese pares y colegas fue el ingreso un poco casual en quinto año, a los 16, 17 años en el Esnaola. Ah, mira, Yo la verdad que iba a otro colegio, no conocía y medio que estaba un poco podrido en esa época de eso y casualmente nos llegó a mí, a mis viejos, que también tenían que cambiarme porque uno era menor, esta información del Esnaola que no lo conocíamos antes. ah, Y hice quinto año nada más, un año, pero ese ah, año para mí fue determinante, por lo menos en lo que tiene que ver con encontrarme rodeado de pares. Y ahí empezaron a aparecer proyectos eh, y gente muy interesante, muy valiosa, con la cual sigo tocando, sigo teniendo amistad con Mariano Sibori, nos conocemos de Esnaola, justamente, que es el bajista de Escalandrún, ya llevamos veintitantos, 23 años con Escalandrún y con Mariano, qué sé yo, 30 tocando juntos. Contémosle a la gente que no sabe por ahí qué es el Esnaola, que es un colegio secundario que está en Chacarita, si no me Sí, equivoco, ¿no? Que está, estaba en Chacarita, ahora se mudó la sede más a lo que es Villa Urquiza, hicieron todo ah, un nuevo espacio. es una secundaria con orientación musical, Sí, básicamente, sí, ¿no? sí, Entonces, tal cual. la mayoría de la gente que sale de Esnaola terminan siendo músicos, ¿no? Sí, 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 así es, Qué así es. importante, ¿no? Eso, darle a los Sí, pibes la de la verdad que sí. secundaria. Después, como te digo, en ese momento, que también es un momento de transición, 17 años, que no sabes muy bien para dónde vas a ir en la vida, ¿no? Y encontrarte en un lugar en donde hablas más o menos las mismas cosas, y de pronto empecé a tocar en un montón de proyectos. Porque nada, porque Naturalmente, naturalmente, sí, sí, claro, sí, de juntarme con mis compañeros, claro. con algunos un poco más de jazz, después había otros que tocaban un poco más de folclore o tango. Digo, Ujú, todo eso me llegó de golpe en realidad, ujú. y me fue llevando a poder conectarme con un medio, ¿no? Con un medio afín, que si no, a veces también es difícil. Qué buen También es difícil. estímulo, ¿no? Qué buen estímulo Sí, ese, ¿no? para mí Porque fue. además en esa edad es fundamental. Sí, 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 para mí fue realmente fundamental. Qué sé yo, éramos todos pibes, pero estaba dando vueltas ahí siempre Oscarcito Ayunta, imagínate, un talento extraordinario, con el cual somos amigos desde entonces. Álvaro Torres, otro músico Tremendo. genial, con un año más
pero que también estaba ahí y para mí fue un tipo también muy interesante porque lo veía como un tipo que ya tocaba Claro, y después claro. me acuerdo que siempre le digo a Álvaro cuando lo veo, vos me pasaste mis primeros laburos, me hiciste prácticamente profesional porque él ya tenía otras cosas, me empezó a mandar de cambio, Claro, nada, todas esas cosas qué bueno. que son muy importantes en ese momento, ¿no? Sí, Para un pibe de 17 años, que 17, 18, que no sabe muy bien para dónde ir y que eso te encausa, ¿no? ¿cómo era la relación con tus padres con respecto a la búsqueda de la profesión, digamos? ¿Para vos fue natural eso o hubo una especie de choque ahí familiar porque tu padre era profesional, digamos, ¿no? Sí, sí, no, mi viejo y mi vieja me Ah, apoyaron mucho en ese ah, sentido. bien. Este, no hubo un choque. Digamos que Fue natural, digamos. fue natural, sí. Evidentemente a los 18 años no podía vivir de la música, Claro, todavía vivía claro. con mis hijos que me ayudaron, me bancaron bastante en los años formativos, ¿no? Que seguía estudiando y un pibe de esa edad y poder tocar, laburar y ganarse no es fácil. No No, es fácil hoy, no era fácil en ese momento. no, Así que sí, nunca. tengo que decir que me bancaron en esa decisión Bien. en todo sentido, en Ujú. todo sentido. Y bueno, eso la verdad que es tener una suerte, porque bueno, en ese momento no es fácil. Yo creo que de todos modos es un pensamiento y cosas que hablamos con algunos amigos. Hoy en día me parece que está menos prejuzgado la profesión de músico. Puede Me ser. parece, no te digo que en ese momento, hace 30 años atrás, eh, era más duro decirle a cualquiera, ¿no? No, yo soy músico, ¿y de qué laburás, ¿no? ¿O de qué vas a trabajar? Que en realidad siempre nos acordamos que no fue ni mi viejo ni mi vieja, sino mi abuela, que en ese momento todavía estaba viva y la fui a visitar un día a una reunión familiar. Y claro, la vieja me preguntó, y bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la universidad o qué vas a estudiar? Y yo le decía, mira, música, abuela. Yo ya venía, porque no es Claro. que y bueno, pero una carrera en serio, me decía mi abuela. Y digo, bueno, mirá, yo voy a tratar de hacerlo en serio, le digo, Qué voy a bueno. estudiar y voy a tratar de trabajar de esto. Bueno, pero fíjate, porque, bueno, era otra generación, pero Sí, digo, sí, 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 y sí. no era en contra, ¿viste? Simplemente era una inquietud que había. Bueno, pues además creo que nuestros padres en general lo que hicieron es tratar de pensar lo mejor para nosotros, ¿no? Es decir, no es que Seguro. no es que era malo. Mi viejo me dijo, cuando yo le dije que me iba a dedicar a la música, me dijo, te vas a cagar de hambre. Esa fue su frase. Y Claro, viéndolo con los años, digo, me parece que me hizo un favor porque yo fui tan consciente de lo que quería, que era esto, digamos, me parece que sin querer puso la llama, ¿viste? Diciéndome te claro, vas a cagar de hambre. Yo dije, vos, pa, no, no te preocupes, que yo nunca me voy a cagar de hambre. claro. Bien, bien, bien. Sí, Claro, bien, fue un desafío y vos lo sí, tomaste como tal. Sí. claro, claro. Che, Nico, ¿y cuándo empieza? eh, Hablaste de Álvaro Torres que te empezó a mandar de cambio. ¿A Sí. qué era esos primeros Bueno, en ese cambios? momento, año 91, 92 y por ahí, había entrado, no sé si vos te acordás, muy fuerte la salsa en Sí, Argentina, que sí, había varios grupos y lugares donde ir a tocar salsa, sí. y boliches que tenían actuaciones de grupos en vivo, y Álvaro tenía un grupo en ese momento y me acuerdo que él tenía alguna otra cosa, no recuerdo qué, pero que me empezó a mandar a tocar salsa. Que Wow, yo no sabía tocar salsa, pero bueno, qué él difícil. sí, nos juntamos, él me pasó varias cosas como para laburar y bueno, fui a tocar salsa. Mira, Después de ahí conocí a otro y me llamaron para tocar en otro grupo. Así que mis primeros pasos como músico profesional, trabajando con la música, fueron en la salsa, que en ese mira, momento quién lo hubiera dicho, pero que en ese momento había como una movida, había laburo y creo que eso también fue importante porque conocí otra gente, otros músicos, otro claro. ambiente. Ujú. Este, sí, sí, también era muy chico, pero bueno, también era toda una experiencia nueva, ¿no? Ir a trabajar de músico.
Co- sí, a los 18 años, 18. cobrar por tocar, Claro, sí, sí, seguramente, claro. Mis primeros mangos que me claro, paguen por ir a tocar, sí, 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 qué sí importante. es. Y el primer grupo así, llamémosle artístico, donde vos ya tenés una impronta más como compositor o como integrante de un grupo. Bueno, yo creo que hubo varias experiencias en las cuales colaboré, pero me parece que este, al poco tiempo, bueno, yo lo que pasa es que tuve como un año, a los 20 que me fui afuera, porque Ah, justamente de estar tocando salsa, una noche en un boliche llamado La Salsera, justamente, se me ah, acerca un flaco que soy cantante y que vivo en Portugal y no sé qué. Y, mira. bueno, yo no le di mucha bola, ¿viste? Me parecía que era medio un vende humo, ¿viste? Pero cuando me di cuenta, ya tenía el pasaje y me iba a Ah, Portugal a tocar qué unos bueno. meses Ujú. en la temporada de verano, sobre todo allá. Y fue una experiencia muy interesante, a los 20 años irte Es varios meses allá a tocar, a laburar. tremendo, tremendo. Nos fuimos con dos músicos argentinos más, los hermanos Chirife, que son los hijos del baterista, percusionista Chirife, que era en una época un tipo grande, ¿no? Bastante conocido, Ujú. sobre todo por lo fuerte que tocaba la batería. Y él se reía de eso. Yo lo conocí, de sí, sí, una vez, no sé qué, le pegué al bombo y salió volando. Era así como un tipo muy fuerte. Y entonces Bien. vivimos con ellos esa Ah, experiencia allá en Portugal. Vivíamos juntos, yo tocaba el piano, el otro hermano el teclado y cuerdas y brazos, y el mayor tocaba la percusión. ah, Así que estuve como 6 meses en Portugal. mira qué bueno. Y con la posibilidad de quedarme también, ¿no? Que fue toda una cosa en ese momento, porque yo tenía 20 años, no No, muy tenía mucha chiquito, historia. muy chiquito. Sí, o sea que no me pesaba tanto, Claro. pero se ve que algo ya me pesaba porque me volví. Ah, Este, y los dos hermanos Chirife se quedaron y hasta el día de hoy viven en Portugal. ah, O mira, sea que realmente quedaron era allá. posible. Claro, Sí. claro. Pero bueno, fue una experiencia, fue un año especial, ¿no? Porque yo no estuve allá, tocando bastante. Y bueno, y conocer por primera vez otro lugar, ¿no? Otro mundo. Mm, Exacto. Así que bueno, a la vuelta de eso sí, ya empecé a ir sobre todo a las jam sessions, ujú. empecé a conocer a alguna gente, armamos un trío, me acuerdo que en una jam me encontré con Carlos Riganti, Uy, un baterista médico también, un tipo médico. hermoso, una gran persona. Baterista de Yo, Alas, famoso baterista de sí, Alas. Claro. exactamente. Y nos juntábamos en la casa de él, que tiene una sala en la casa, y en principio creo que en ese momento con Mariano, y después Mariano se fue a estudiar a Estados Unidos, y venía otro bajista que es el Pollo Fuertes, Ujú. Gonzalo. Sí. Así que, bueno, eso fue interesante porque estuvimos ensayando, tocando. Ese fue un proyecto muy lindo para mí, muy formativo también. ¿Qué Salimos a hacían? tocar los ¿Qué hacían? boliches. ¿Qué hacían? En ese momento hacíamos más que nada Ah, estándares versionados, digamos, pero bueno. fue un buen laburo, un lindo laburo. Nos juntábamos todas las semanas y laburábamos distintas músicas. Yo empecé a llevar algún tema propio Ah, al ah, trío, qué pero bueno. tocar en esa formación siempre es muy, muy interesante, muy, muy, muy instructivo, muy formativo, porque el trío de jazz, viste, es algo, nada, en lo cual tenés que tocar de una manera muy particular, porque no es, pienso que es más que un piano con un bajo y una batería, es un trío. Generalmente están los tres tocando todo el tiempo y hay una conversación, siempre es como un triángulo perfecto, Una ¿viste? interacción permanente tiene que haber. Sí, sí, sí. Entonces, Claro. bueno, un muy lindo proyecto. A través de ese trío también después conocí a alguna gente y al poco tiempo nos cruzamos con algunos músicos que no conocía y lo conocí a Pipi, Ah, que me acuerdo que, ya te digo, año 96 o 90, sí, por ahí, 96, tendría 21, 22 años, me invitó para tocar en clave latina, que era ujú. un cuarteto que tocaba él, tocaba Guido Martínez,
Este, después me acuerdo que en ese momento estaba Fabián Silverman. Ajá, Bueno, con ellos tocamos bastante. Era un cuarteto de tipo Latin Jazz, ¿no? sí. Que también en ese momento tenía una impronta fuerte, ¿no? En los noventas. Mediados de los 90, sí, 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 seguro. Sí, sí, sí. Y de ahí surgen varios proyectos, pero diría que el más sobresaliente de todos esos fue Latinaje, que fue un proyecto muy Mm, lindo. Un proyecto de Guido, particularmente Guido Martínez, que es un bajista, bueno, vos lo conocés, es un bajista sí. extraordinario, músico, persona, compositor, y éramos como un equipo de fútbol, ¿viste? Era muy, muy divertido. Inclusive tocábamos con unas camisetas, Sí, me acuerdo, me acuerdo. en esos veintitantos años que teníamos, pero la pasábamos bárbaro, era una música muy linda Muy linda. Sí, sí. y fue una muy linda experiencia, lo de latinaje. En muchos aspectos también, fue como una cosa también humana muy linda, porque éramos un montón, ¿viste? Entonces era compartir, como estar en una orquesta casi, te diría. Claro, claro. Este, Sí, sí. Así que estuvo bueno, fue un lindo periodo ese Tocaron un de montón, además. Guayaquil. Tocaron un Sí, montón. tocábamos muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, también a mí eso supongo que, mm, viste, un músico joven necesita tocar y mucho. Digo, todos necesitamos, también los que no somos tan jóvenes, pero en ese momento formativo necesitas horas de escenario, Sí, necesitas horas de vuelo. Te sí. estás formando, ¿viste? Aunque, digo, ya seas o no profesional, no importa, pero todos esos años de los 18, 19, 20, 20 y pico, que son los años bien formativos, en los Sí. cuales uno se... Y poder tocar mucho me parece que es muy importante, es una experiencia muy necesaria. Además, la estética que llevaba adelante Guido con Latinaje era una música bien compleja, Sí, muy sí, arreglada, difícil de tocar, y además se armó un seleccionado de sí, muchachos de primer nivel, digamos, ¿no? de Y sí, primera. teniendo Sí, en sí, cuenta que Guido en esa época era muy joven, sí, 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 súper, este, súper haber joven. tenido a la cañería que tenía, a las Sí, trompetas, sí, sí, la percu, bueno, vos en el piano, totalmente. era como jugar en la selección, ¿viste? Un Y, y- muy lindo grupo, y sí, con sí, sí. temas propios, ¿viste? De Guido que estaban Con buenísimos, propios, sí, sí, tal cual. y con un montón de energía de todos puesta en un proyecto en común, no fácil de llevar adelante porque eran 12 músicos, Sí, 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 sí. mucha Sí, no, gente, no, digamos, era un proyecto digamos, más que nada era artístico y humano, claro, porque, digamos, económicamente no ganábamos un sope, a eso me refiero. Pero bueno, también uno aprende esas cosas y está claro, bueno entender que en la música hay proyectos de todo tipo y hay cosas que uno hace más allá de que le paguen o no. claro. Porque son necesarias también, ¿no? Porque son cosas que te hacen bien, que te dejan experiencias o te dejan otras cosas que no es solamente un puñado de billetes. Claro, yo Este, tengo un amigo de mi juventud que me decía una frase que me quedó para toda la vida, que es Carlos María, que me decía, siempre hay que tocar por algo, siempre hay que tocar por plata o por arte. Si se juntan las dos cosas, ya estás claro, buenísimo. claro, Ahora, si no hay plata, como en el caso que vos contás, Nico, del latinaje, o que había poca plata, bueno, sí, pero que la parte artística te rompa la cabeza, tal cual, que tal valga cual. la pena, digamos, ¿no? Entonces la plata no importa y es una cosa No, 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 secundaria. Ya vendrá por otro lado la plata, ¿no? tal cual, tal cual. No, y la experiencia humana también, ¿viste? De Experiencia poder humana. Sí, pasarla bien, de estar en un grupo, en ese momento también, fue muy lindo. Ya te digo, éramos todos pibes bastante jóvenes y la pasábamos muy bien, que no es algo menor, ¿no? Que no, a veces uno no, no, dice, no, bueno, no. no, pasarla bien en un proyecto musical es algo muy importante. Y sobre todo en un proyecto que requiere, como bien decías vos, un compromiso de tocar música difícil. Compleja, Bueno, ¿viste? Había que estudiar ahí. sí, 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 No era sí, un tal cual. laburo, no era un No, laburo. no, no, para nada, tal cual, Y tal cual. además, convengamos otra cosa, que liderar un grupo desde un pianista, desde un saxofonista, desde un guitarrista es una cosa,
liderar una banda como era Latinaje desde un bajista Sí. implica otra cosa, ¿viste? Que siempre a nosotros los bajistas nos miran con cara rara, ¿viste? Como diciendo, este tipo toca No, no, solamente las fundamentales de los acordes, nada más. bueno, pero el que dice eso porque no sabe que No, si no está la no. fundamental, te cae todo. Anda a sacarle, Claro, sí, sí, claro, anda a sacar la base al edificio a ver si se sostiene. No, bueno, por eso. claro, claro, Sí, claro, sí. Además, claro. después hay antecedentes, digo, si hiciese falta, de grandes bajistas Sí, dirigiendo sí, ensambles, ¿no? sí, sí, Qué sé sí, yo, sí. desde todas las épocas, pero de Mingus para acá, lo que Sí, quieras, Jaco, ¿no? Jaco, un montón de gente, Bueno, ¿no? por supuesto. Sí, Claro. sí, sin duda, sin duda. Y después de ahí, digamos, el pasaje de latinaje a escalandrún es como una cosa media que se da Medio sincrónica, natural. digamos. Ah, Sí, fue al toque, ah, porque el latinaje fue 96, 97 y sí, fueron un par de años. Escalandrún nace en el 99, pero ya en el 98 veníamos hablando ah, y en el 99 se concretó. De hacer un grupo, digamos, más chico en el cual podamos tocar la música que quisiéramos. ujú. Me acuerdo que, bueno, siempre lo cuenta Pipi, que fue en una fiesta de Año Nuevo, ¿no? Que después de cada uno festejar con su familia, nos juntamos tarde, y nada, un brindis así ya cuando estaba por salir el sol, bueno, vamos a armar un grupo y sí, dale, con Con un ciertas poco de ideas, alcohol, con un poco de alcohol encima. claro, son bastantes, sí, sí, y después nos olvidamos. Digo, ¿cuántas cosas uno promete Sí, medio, viste, este año vamos? Bueno, claro. y lo bueno fue que al tiempo Pipi estaba ya llamándonos, y bueno, nos vamos a juntar o nos vamos a juntar, sí, nos juntamos, y Mirá, empezamos a juntarnos como una cosa natural que hacíamos con muchos grupos. Cuando empezó, digamos, Escalandruno, cuando ya veníamos tocando con Latinaje, también participábamos de muchos otros proyectos. Creo que claro, todos estábamos, por lo menos 5 o 6 proyectos y teníamos esa cantidad de ensayos semanales, de tocar con mucha gente, pues también es una edad en la cual uno necesita y es formativa y claro, después no quiere decir que con los años no lo hagas de la misma forma, pero creo que cuando estás ganando experiencia lo buscas más aún, ¿no? claro, Qué sé yo. claro, claro. Decir, bueno, una locura, hoy no lo haría, bueno, pero teníamos, qué sé yo, 8 10 ensayos por semana para tocar, este, ¿no? En Una esa edad locura, uno una tiene una locura. energía así, sí, sí, tal cual. Pero Claro. bueno, me parece que también eso fue bueno, ¿no? Poder tocar con mucha gente, acompañar a mucha gente. Yo particularmente siempre digo que desde el piano tenés la posibilidad de también de ser un músico acompañante vos solo, Vos ¿no? solo, Entonces claro. eso a mí me dio la posibilidad de no solo de foguearme, sino de laburar mucho acompañando, ¿no? Ujú. Muchos músicos y cantantes de diferentes géneros. La- Y a mucha honra porque este, los ladrillitos los fui haciendo así, digo. claro, sí, sí, No, seguro. no, viste, está muy bien, es parte de una posibilidad de laburo muy, muy concreta, ¿no? La formación original de Escalandrún, ¿quién fue? ¿Quién estaba? La formación era, como te digo, un desprendimiento de latinaje, porque Ah, era directamente. Guido, Pipi, que era el baterista, después había un percusionista, que el turco Mogdad, El que era de turco. latinaje, Sí. y después estaba Damián Fogel y yo, un Ah, quinteto. ah. Y bueno, por distintas razones, tampoco sabíamos qué iba a pasar, viste que los grupos a veces uno podía, después no venía, bueno, venía Claro. otro. Me acuerdo que Guido andaba con varias cosas, más latinaje, más qué sé yo, y al tiempo vino unas cuantas veces un muy joven Matías Méndez, Mm, bajista eléctrico también muy bueno, que ha tocado con mucha gente, pero bueno, fue el último bajista de el Spinetta, por flaco. ejemplo. Claro, claro. Exacto, un pibe divino aparte. Eh, pero él también estaba empezando a laburar con Ilya Kuriaki, tenía unas Ah. giras entonces después al tiempo vino Mariano Sibori, que estaba dando vueltas y que había empezado a tocar el contrabajo hace un Tu tiempo, viejo ya compañero de la tocaba, escuela. Tu viejo compañero de la exactamente, escuela. Claro. sí, 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 tal cual. Qué bueno. Y cuando trajo el contrabajo fue un contraste
muy lindo y nos gustó mucho que el timbre ese traía algo que, bueno, fue interesante y se Ujú, quedó hasta el día de hoy. Después, me acuerdo que también el Turco estaba con Diego Torres y viajaba, mm, después venía, no venía, en fin, se terminó yendo a la percusión. El grupo se hizo un poco más acústico, de alguna ujú, manera con el contrabajo, empezó como a ir para otro lado, y los que estábamos nos quedamos, pero como venía de invitado a veces Gustavo Muso, ujú. algunos shows. Eso es por una afinidad también musical y éramos amigos, nos Claro. conocíamos de tocar en el latinaje y en otros grupos, se terminó quedando. Ah, Y, se y lo aquerenció, se sí, 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 aquerenció. pero aparte él en el primer disco ya había grabado un par de temas de Ah, invitado. ah, Este, y Martín Pantider, que fue un poco el último en entrar, pero no por mucho tiempo, venía y cuando Muso no podía hacía los cambios. Y una ah, vez, al poco tiempo, me acuerdo que había ido a Europa con un cuarteto de saxos de Coté, sí, que tocó en la época, sí, se trajo un bicho así rarísimo, que no sabíamos qué era, que era el clarón, que mm, en ese momento la verdad que no era tan frecuente verlo, sí, al menos en la música popular. sí. Y ahí directamente se terminó de conformar el sexteto, que sigue hasta el día de hoy. Todo esto que te cuento pasó en el primer año y pico, todos Ah, estos movimientos. Después, como te digo, del 2001 para acá, somos los mismos que estamos hoy en ¿qué, día. qué muestra también de empatía familiar, llamémosle de alguna manera? Porque el otro día hablando con Pipi de esto también me decía que es como una gran familia, ¿no? Después de tantos años. Sí, Y sí, hay es una cierto. empatía personal y una empatía musical en el sentido estético de una búsqueda musical muy particular y con una formación también particular, digamos, el trío de piano, contrabajo y batería y tres Sí, años, digamos, con la sí, particularidad. no es el Es sexteto más raro, frecuente. claro, Sí, es raro, sí, nos digamos, faltaría, tener... digamos, vos pensás una trompeta, un trombón. En este Sí, caso son un saxo alto, un saxo tenor y un y un barítono, clarinete bajo que toca el barítono también, claro. claro, claro, Sí, sí. es una estética, digamos, sonora, también muy particular, digamos, ¿no? Porque no es parecido a nada. No, no, es cierto, no es una formación tan frecuente en No, los conjuntos de estas no. características. Un grupo, más allá de que es difícil hoy en día definir, bueno, si somos un sexteto de jazz, porque hemos tocado muchas músicas, pero bueno, la formación y la conformación de alguna manera del grupo, si se quiere, es más jazzística que Sí, otros. sí, sí. Pero no necesariamente es un típico grupo de jazz tampoco. No, no, no. Y en esa primera época que vos nombraste, donde estaba Guido Martínez en el bajo, ¿quién componía? Bueno, habíamos tocábamos temas de Guido, tocábamos Ah, temas míos, algunos de Damián, había ah, un reparto. Después hasta habíamos hecho algunos covers, si se quiere, ah, mira. tocábamos algún tema de Tony Williams. Ah, Bueno, hicimos una primera versión de Escualo de Piazzolla, pero mm, muy así libre, sí, desde otro lugar, ¿no? Más grubera, desde el comienzo, sí. Después, a Piazzolla prácticamente no lo tocamos más. ajá, Durante 5 discos, 10 años, te diría yo. un montón. Sí, 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 hicimos otro camino. No se había presentado la, la idea, ni la curiosidad, ni la situación. O sea que nosotros seguíamos con la nuestra, que era hacer música propia en principio. Claro, Yo empecé a claro. escribir mucho, Damián trajo también mucha música, Mariano Sibori trajo mucha música. Hicimos, ya te digo, 5 discos de música propia, hasta que un día, bueno, en ese momento te lo habrá contado Pipi, ¿no? Él tuvo como la necesidad, la idea de hacer un homenaje o probar un poco
qué pasaba si nos metíamos con la obra de Astor. de Astor, ¿sí? Así que bueno, y después, bueno, lo que pasó hasta el día de hoy, ¿no? Aquí estamos, seguimos tocando Piazzolla, no excluyentemente, pero lo tenemos como parte incorporada del repertorio del grupo, así como seguimos tocando música propia, o algunas otras cosas que no nos imaginábamos tocar, pero que se fueron también Lo que pasa que me sumando. parece, lo que me parece, Nico, que en el caso de ustedes tocando a Piazzolla, que es como una reversión de Piazzolla, porque a Piazzolla en general se lo toca como muy leído, digamos, ¿no? En general, en el mundo. Sí, más basado Más en la basado en lo partitura. que sonaba él. Sí, sí, Ustedes al sí, no tener bandoneón, digamos, ya que es un punto interesante, este, sí, pueden abordar la música de Astor desde otro lugar, ¿no? tal cual, tal cual. Con otro pensamiento Sí, estético incluso, ¿no? sí, es que no había forma, porque si tratábamos de hacerlo como Piazzolla no nos iba a salir, ya de movida que no tenía, nunca te va a salir igual, porque si que no teníamos Claro, bandoneón, no teníamos claro, violín, había que ir por otro lado. claro, Y claro, bueno, claro, eso fue también la concepción de la idea de cómo encararlo. claro. Nos llevó un buen tiempo, ¿eh? No es que nos juntamos y salimos a tocar, estuvimos Me más de medio imagino. año laburando, ensayando, probando, digamos, tampoco queríamos, sobre todo Pipi tenía cierta recaudo porque era para él también una exposición, entonces queríamos Totalmente. hacerlo lo mejor que pudiésemos. Ujú. Che, y esto dura hasta ahora. Han pasado más de 20 años. 23 años Wow. escalando. Sí, sí, yo creo que ya me parece que lo que empezó a ser importante en Escalandrún es la duración, más de todo que sí, porque no hay grupos de jazz que duren 23 años, pero bueno, No, 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 eh, no. podemos con eso, ¿no? Ya vamos a aparecer los Rolling Stones, que son Claro, 50 años juntos, no importa si tocan bien, mal, si siguen, claro, claro, están los claro. tipos. No, pero la verdad que, como decías vos, hay una empatía muy grande, en Hay una muchos aspectos. empatía, han viajado Sí, muchísimo. El otro día Pipi me muchísimo, sí, contaba lo sí, que han viajado, es una locura. Una mucho, locura. muchísimo. Sí. A países Tal exóticos, vez demasiado, lugares. yo ya no quiero viajar más, no, mentira, pero digo, bueno, a veces cuando uno está en otra etapa familiar y demás, Claro, se complica, por se supuesto, no es lo complica. mismo viajar cuando estás más libre, pero de todos modos digo, sí, yo creo que hay muchas condiciones para que podamos seguir juntos, como vos decís, este, nos gusta no digo a todos exactamente, pero nos gusta una música similar y nos aúna eso. Les gusta tocar Eh, juntos, Nos gusta tocar juntos, que sí, eso es nos entendemos, nos fundamental. estamos bien. Se Y después divierten. también hemos crecido juntos, hemos Claro, tenido, digamos, nos hemos casado o juntado y hemos tenido hijos y bueno, todo claro, eso lo vivimos juntos, ¿no? claro, Entonces también claro. de alguna manera esto que decías es como una familia en el tiempo, ¿no? Claro, claro, sí, qué bueno. Sí, antes de terminar, Nico, estaría bueno Sí, hablar de tu proyecto que yo escuché hace unos años, de tu trío, digamos, con tu música, con tu impronta. Yo tuve la suerte de sí, verlo ahí en vinilo una vez, me acuerdo, que mirá, sí, tocó Juan Pablo en contrabajo y Leandro Sabelón en batería. sí, sí, sí. Estuvo buenísimo. Contá un poco eso. Mirá, el trío siempre para mí, como te digo, desde que tengo 18 o 19 años, me encantó. Esos primeros tríos que tenía con Riganti Mm, y después, al poco tiempo, yo he tocado, bueno, como te digo, en algún momento con Oscarcito y después ya encontrarme con Pipi y tocar mucho con él y también encontrarme con otra gente como Leo Sabelón, que es un gran baterista. musicazo fantástico. En ese momento, sí, yo eh, alrededor de 2007, 2008, volví a tocar bastante, empecé como a tener muchas ganas de tocar en esa formación y bueno, eh, tenía como una alternancia de tríos porque no siempre podían tocar todos, había mucha gente Mutaba la ocupada. gente, Claro, mutaban entonces ahí. bueno, en ese trío que mencionás vos estaba Juan Pablo, que Juan Pablo Navarro también amigazo y un referente también del Tremendo. contrabajo, Sí.
un musicazo. Quienes lo conocen saben de lo que hablo. Y bueno, hemos tocado bastante juntos en distintos proyectos, más tangueros, más de jazz, bueno. Y en ese caso sí estaba tocando con Juan Pablo y con Leandro, pero también alternaba con Pipi y Mariano. Ah, A veces podían unos, después podían otros. claro. Y de hecho grabé un disco, porque venía tocando así alternado, en el cual en ese momento, que fue el 2009 que grabé ese disco Encuentro, que es un disco de piano con trabajo y batería, y lo grabé con los dos tríos, Ah, alternándose. De hecho, cuando pero, lo presentamos, una de las fechas tocamos todos juntos como ah, un doble trío. qué bueno, Había dos contrabajos, había dos baterías, qué bueno. y después seguí tocando en trío. Seguí tocando en trío como también he tocado y he sacado algún proyecto de disco de piano solo, que es algo bastante normal o natural para un pianista. Sí, Eh, sí, sí, y con el trío retomé ahora una actividad bastante intensa después de la pandemia, porque nos invitaron a participar de un ciclo de streaming en la pandemia justamente, sí. y viste cuando te juntás a tocar con alguien y termina y decís, "Che, estuvo buenísimo, hagámoslo de nuevo". Y los muchachos, y fue con Pipi y Mariano, justamente la Ah, base de Escalando. claro. Este, y a partir de ahí, esto fue en el 2020, cuando se pudo volver a tocar. Porque Ah, habían pasado 6 meses que no se podía. sí, Y se hizo esta transmisión y a partir de ahí no paramos. Un mira, poco me incentivaron mis compañeros y bueno, estamos tocando bastante seguido, más o menos trato de una vez por mes mantener una fecha, si se puede, ujú, y la pasamos muy bien. Básicamente tocamos lo que tenemos ganas, hay música mía, pero también, si nos da ganas de tocar un tema, enseguida se arma, ¿no? El trío tiene esa elasticidad también y claro. conocernos tanto. Ujú. ¿Y, Así que para mí es un proyecto muy lindo. y los referentes tuyos a nivel compositivo, pianístico, quiénes son? Para chusmear un poco. Es una larga lista, pero si tengo que elegir algunos pianistas y referentes, supongo que voy a ser bastante obvio, pero a mí me ha marcado mucho Keith Jarrett, Fo, muchísimo. Sí, mucho. Chico Lega siempre me gustó muchísimo por la versatilidad de sus proyectos y su personalidad también. sí, Entre otros, por supuesto, Hancock, y puedo nombrar muchísimos, pero digo, los últimos años especialmente sigo mucho a Brad Meldau, que es un sí, tipo que me parece muy interesante y muy personal, ¿no? Aparte de ser extraordinario como pianista, que tiene una búsqueda estética y es un compositor interesante. Hay muchos, me gusta mucho también un pianista que se llama Vijay Iyer, o Ayer, que es un ujú. pianista descendiente de hindúes que es norteamericano, Ah, mira, Vijay Iyer. Y últimamente, bueno, hay muchos, pero me vuela mucho la cabeza lo que hace un pianista eh, armenio que está en Tigran, Estados Unidos. Tigran. Este, exacto, sí. Tigran Hamasyan es bestial. Yo Es una soy cosa. fanático de Tigran, me encanta, Sí, sí, sí. me Digo últimamente encanta. porque es un poco más joven que Sí, los otros que mencioné sí, y sí, sí. realmente es notable, es impresionante y es otra música también que hace. Es otra música, es otra característica de música. Es un gran pianista, pero especialmente me parece que es un gran compositor que ha encontrado una beta muy Sí, interesante, estética, ¿no? sí, hay muchas influencias, pero estos, por nombrarte algunos, son quienes más me han golpeado con su influencia, me han marcado. Qué bueno. Bueno, Nico, llegamos al final. Fue muy interesante la Bueno, charla, muy, muy fluida, muy interesante todo lo que un contaste, placer. tu historia desde niño, desde profesor de piano a los 12 años. Así Así que es. me encantó tenerte en el ciclo. Bueno, te agradezco mucho la invitación y bueno, felicidades y adelante, ¿no? Este es el número 3. 103, así que eso ya, como te digo, ya es un volumen que conforma una obra. Así Es que bueno, una pequeña historia. sí, claro que sí. Me Así que parece muy bueno, valioso y bueno, te felicito y adelante con esto. Me parece que está muy bueno poder registrar todo este tipo tal de cual. charlas, ¿no? Y escucharlos hablar y escucharlos contar las historias es muy rico de todos, ¿viste? Porque uno aprende mucho y también yo creo que es muy inspirador para la gente que está estudiando, ¿viste? Para los pibes jóvenes,
que la generación mía, la generación tuya, no salimos de un repollo, exactamente. Seguramente, no, seguramente, sí, Entonces sí, es muy sí. interesante escuchar lo que están hablando todos porque habla de mucho estudio, de muchas horas, de mucha escucha, y de mucho sacrificio y bueno, llegar a un punto en que decís, estoy conforme con lo que estoy haciendo y dedicarnos a la música seriamente como le tendrías que haber explicado a tu abuela, Tal este, cual, tal cual. está bueno y es muy redituable socialmente y mentalmente, digamos, ¿no? Y para el corazón también, ¿no? Así es, así Así que es. bueno, te mando un abrazo enorme, Nico. Igual, Te igual. agradezco Un mucho. abrazo grande y bueno, ahí seguimos en contacto. Seguimos en Gracias. contacto. Esto fue el capítulo número 10 del ciclo Referentes. Pasó como invitado Nicolás Gerber. Nico, un abrazo Gracias. grande. Chau, chau. Abrazo.